Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga, reciban gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo y un saludo a sus hermanos del grupo de oración Los Ángeles de Dios, Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, aquí en la ciudad de Lacey, Washington. Hoy estamos contentos y agradecidos con el Señor porque nos permiten entrar una vez más hasta sus hogares con la reflexión de este día. En este martes 17 de julio, ya para la gloria de Dios, estamos celebrando la 17ª semana del tiempo ordinario. Y para la reflexión de hoy vamos a visitar el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo del 36 al 43. Y dice así: Después Jesús despidió a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron y le dijeron: Explícanos la parábola de las malas hierbas sembradas en el campo. Jesús les dijo: El que siembra la semilla buena es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla es la gente del reino. La maleza es la gente del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Vean cómo se recoge la maleza y se quema. Así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. Estos recogerán de su reino todos los escándalos y también los que obraban el mal, y los arrojarán en el horno ardiente. Allí no habrá más que llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Quien tenga oídos, que entienda. Mis hermanos, esto es palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, en este día, vemos cómo los discípulos de Jesús estaban un poco confundidos, pues Jesús les acababa de contar a la gente, les estaba enseñando y estaba comparando el reino de los cielos con el trigo y la cizaña. Después, en otra parábola, Jesús comparaba el reino de los cielos con un grano de mostaza. Después de que Jesús hizo estas comparaciones, despide a la gente y se queda con sus discípulos. Pero estos se acercan a Jesús y le dicen: Maestro, enséñanos la parábola de la mala hierba, de la cizaña. Entonces Jesús empieza una vez más a explicarles todo lo de la mala hierba. Pero antes de comenzar la reflexión, me gustaría explicar primero qué es la cizaña. Pues es muy importante para entender esta escritura que sepamos lo que es la cizaña. La cizaña es una mala hierba, como se le conoce, que crece junto con el trigo, que crece junto al mismo tiempo y son de mucha similitud. Son muy parecidas, inclusive las espigas. La cizaña, pues, es una planta ramosa con hojas estrechas y espigas un poco más anchas, cuyos granos contienen un principio altamente tóxico. Crecen espontáneamente y es muy difícil de eliminar. Por lo tanto, esta planta, como todos sus granos y toda su espiga, absorbe el hongo de todo lo que está alrededor de esta planta. Sus granos y por consecuencia sus harinas son altamente dañinas para el ser humano o para todo lo que lo rodea. Esta planta en concreto hace mucho daño. Pero ¿por qué nosotros, como los discípulos, muchas veces no podemos entender lo que es una cizaña? Pues bueno, vamos a poner muchos ejemplos. La cizaña crece junto al trigo y aquí nos vamos a comparar nosotros, los que decimos que estamos bien con Dios. Los cristianos, mis hermanos, nos parecemos mucho al trigo y a la cizaña. Nos congregamos en grupos de oración, nos congregamos o tomamos formaciones. Venimos muy seguidamente a la iglesia, muchos de nosotros tal vez una vez a la semana, 2 veces a la semana y otros que diario, pero nos congregamos en la misma iglesia, en la misma comunidad.
Y es muy fácil para la gente que los mira decir, bueno, estas personas están cerca de la iglesia, están cerca de Dios. Pero aquí vemos, como en la parábola del trigo y la cizaña, que no todos hacen su buen trabajo. Unos siembran y la semilla buena, unos dan fruto, otros simplemente con su veneno hacen daño a las comunidades. Por eso, mi hermano, es muy fácil que la gente sepa qué tipo de persona eres tú. La invitación que yo te hago en este día a que reflexionemos. Tú que estás en la iglesia, dejemos aparte los que no vienen a la iglesia, dejemos aparte los que no conocen a Dios y tienen alguna excusa. Agarremos el ejemplo para nosotros, tú y yo. ¿Qué tipo de planta eres? ¿Eres el que siembra la buena semilla o eres una persona cizañosa? Vamos a poner unos ejemplos. Hablas mal de los demás, vienes a misa y solamente estás esperando un pequeño detalle para que el sacerdote se equivoque y tú empieces a hablar mal de él. Ya no quiero ir a misa porque al sacerdote no le entiendo, ya no quiero ir a misa porque el sacerdote se equivoca, ya no quiero ir a misa porque el coro no sabe cantar, ya no quiero ir a misa porque las personas que están en la iglesia recibiéndome no me ponen buena cara o me reciben de mala gana. Cuando tú haces ese tipo de comentarios, tú estás sembrando algo en las personas que te están escuchando. Y eso no es una buena semilla, porque tal vez los que están escuchando pueden creer lo que tú estás diciendo y ellos pueden dejar de ir a la iglesia por un mal comentario tuyo. Si el sacerdote no te cumple las expectativas, lo siento mucho, ven a Cristo, ven a la iglesia por Cristo, por Dios, no por el sacerdote. Muchas veces en esta pandemia, que ya no se sabe si se va a quitar o ya viene de nuevo, muchas personas espirituales que tenían mucho tiempo en el caminar con Dios, también fueron afectadas espiritualmente, y de ser personas que le daban de comer a otras espiritualmente, se volvieron cizaña y ni cuenta se dieron. Te pongo un ejemplo. Hermanos, no reciban la comunión en la mano. Esto es un sacrilegio, esto ofende a nuestro Señor Jesús y que nos vamos a ir al infierno todos los que reciban la Eucaristía en la mano. La Eucaristía es lo máximo, es el centro de nuestra fe, es lo que nos sostiene. Pero si la iglesia a la que Cristo le dio autoridad nos dice, tienes que tomar el cuerpo y la sangre de Jesucristo en la mano, nosotros tenemos que ser obedientes. No tenemos que andar de cizañosos, moviendo conciencia de personas que tal vez todavía no están maduras en su fe. ¿Y qué pasa con esto? Muchas veces hacen caso y andan solamente haciendo escándalos en la iglesia. No es la forma en que tú recibas la Eucaristía, es a quien tú recibes el que hace la diferencia. He escuchado muchas personas en este tiempo de pandemia, muchos me han hablado mandando mensajes. Hermano, ¿usted qué opina de la vacuna? Y yo simplemente les digo, hermano, pídale a Dios discernimiento y dígale, Señor, ¿me la pongo o no me la pongo? Y si Dios te pone en tu corazón que te la tienes que poner, hazle caso a Dios, porque Dios se manifiesta en obediencia. Y si de alguna manera Dios te dice no te la pongas, guárdate esa revelación para ti, porque la revelación es personal. No puedes ir a decirle a toda la gente que Dios te dio un mensaje, que la vacuna es mala, que tiene el chip y que tiene el anticristo. Eso no es así. Eso más bien es ser cizañoso. Por eso, mis hermanos, debemos de ser cristianos completos, cristianos verdaderos. ¿Qué quiere decir con eso? Estar meditando sobre mi trabajo. Yo soy el primero que tengo que evaluar mi trabajo como servidor de Dios, para así cuidar por medio de la oración, el ayuno, el santísimo, los sacramentos, la Eucaristía, que mi fruto, que mi planta que es trigo, no se convierta en cizaña. Pues recordemos
que ese es el trabajo del enemigo y nos hace caer muy fácil. Otro tipo de comentarios que la gente hace sobre esta parábola, porque el ejemplo que puso Jesús cuando le explicó, los mismos trabajadores le dijeron al dueño, ¿quién la sembró? Oh, fue mi enemigo, fue mi contrario. ¿Quieres que la cortemos? Y el dueño les dijo, no, porque dañarás al trigo. Entonces, mis hermanos, muchas veces dicen, ¿por qué no sacan esas personas? ¿Por qué no las quitan si nomás están creando problemas? Porque a veces es necesario para que tú crezcas en sabiduría, para que tú crezcas en paciencia, para que practiques la caridad, para que practiques la misericordia, para que ores por esa cizaña, pues el único que la puede convertir es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis hermanos, en el Salmo 102 que hoy estamos escuchando en este día junto a esta lectura, el Señor nos da la respuesta. ¿Por qué no cortan la cizaña que tanto daño hace al trigo? El Salmo 102 nos dice, porque el Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en misericordia. Por eso Él no quiere que cortes la cizaña, más bien quiere que tú invites a la cizaña a la conversión. Y si en un dado caso fueras tú o yo, que volvamos una vez más a humillarnos ante el Señor y le digamos, Señor, te entrego mi cizaña, conviértela en semilla buena, porque quiero seguir sembrando la buena semilla. Quiero seguir, Señor, tú que eres grande en misericordia, dando frutos de amor para los demás. Quiero, Señor, que cuando alguien venga a mí, coma de lo que tú me has dado y se alimente de ti, Señor. Mis hermanos, siendo cizaña no podemos dar buen fruto. Toda persona que se acerque a ti y que coma de ti, lo único que se va a llevar es tu veneno, pues como cizaña estaremos haciendo daño a todo aquel que coma de nosotros. Por eso, acerquémonos al Señor, como nos dice el Salmo 102, que es compasivo, misericordioso, lento a la cólera y rico en misericordia. Con esta reflexión te dejo yo en este día, mi hermano, este hermoso martes 12 de julio. Te deseo para ti y para toda tu familia muchas bendiciones, reciban todos ustedes. Saludos y bendiciones. Hasta la próxima.